Bien, lo anunciado entonces, vamos a conversar ahora con Julio Bendezú, que es un arqueólogo peruano que ha trabajado en Afganistán muchos años, ha estado ahí hasta el 2018 y también que es un poco que conoce toda esta zona de Asia Central. Señor Bendezú, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por esta invitación, efectivamente, a su programa, Feo Mundo. A ver, bueno, usted ha estado, ¿cuánto tiempo ha estado en Afganistán? Exactamente, he estado viviendo 5 años y trabajando, dirigiendo un instituto, una delegación arqueológica francesa en Kabul. Ajá, ya. Ah, caramba, qué interesante. ¿Y por qué? Por ejemplo, un poco antes de empezar en un poco lo que es propiamente el tema de la vida en Afganistán, ¿qué cosas han encontrado ahí? ¿Qué tipo digamos, de restos, de qué civilización? Porque acá ahí han pasado muchos pueblos por ahí, ¿no? ¿Qué cosa ha encontrado usted Claro, en esos trabajos? el Afganistán es un baúl de tesoros arqueológicos, entonces es poco conocido, efectivamente, pero es la tierra natural de muchas civilizaciones muy antiguas, civilizaciones que conocieron el desarrollo urbano, el desarrollo de la jerarquía social, y que compitieron con civilizaciones como la del Indus, la de China, la de Mesopotamia, hace más de 3000 años antes de Cristo, y la de Caral, ¿no? En el Perú. Ah, y Y he estado trabajando efectivamente sobre esos periodos que son los míos, la protohistoria, en este país, conduciendo esta delegación arqueológica francesa, efectivamente. Yo trabajo en realidad en la zona hace más de 25 años. Comencé en el Kazajstán y poco a poco fui bajando hacia el sur. Kazajstán, un ex país soviético. Y bueno, trabajé en el Tayikistán, en el Uzbekistán, en el Turkmenistán, en el Irán, el Afganistán, por supuesto, y los Emiratos, ¿no? Entonces he estado yo trabajando todos estos años en base justamente a este periodo protohistórico del cual hemos conversado hace un momento. de acuerdo. Bueno, y entonces usted, bueno, ha estado en Afganistán. ¿Llegó a hablar el idioma pashtún o alguno de los idiomas locales? Mire, yo aprendí un poco el darí, porque era un poco la lengua que más se hablaba más que el pastú, en todo caso en la zona de Kabul. Pero bueno, sobre todo yo he aprendido el ruso, puesto que es una lengua franca, ¿no? En toda la zona, ¿no? En toda la zona centroasiática y afgana también. Con esta lengua y con el inglés, por supuesto, hemos estado trabajando todos estos años. Esta lengua daría a la que se refiere es de cuál de los grupos étnicos. En realidad todos los hablan, ¿no? Pero el darí es digamos, el tío antiguo de lo que es el persa actual, ¿no? En el Irán. Entonces es un persa un poco más tradicional y antiguo, ¿no? Pero los hablan todo el mundo en realidad, porque es la lengua oficial, ¿no? Con el pastó. Ah, es la lengua oficial. Ah, interesante. Claro. Claro. Y bueno, y entonces, claro, Afganistán pues es es una especie de crisol de diversos pueblos, etnias. ¿Usted cómo veía eso? O sea, veía tensiones, me imagino que de repente los hazaras, que son esta minoría chiita, ¿no? Porque, bueno, esto para el público, el 90% de la población es musulmana sunita, pero hay esta minoría hazara chiita y muchas veces sometidos a discriminación. ¿Cómo vivía usted esa especie claro, de interacción de diferentes grupos en Afganistán? Primeramente, en realidad, el Afganistán es un país muy diverso, con gente que tiene una cierta mentalidad y ver de las cosas que salen un poco de lo común, ¿no? Es realmente muy particular. Entonces, en este mundo efectivamente afgano, que es una república, bueno, ahora es el Emirato este, ¿no? Que se ha creado, han convivido siempre muchas etnias, entre ellas las principales en realidad son efectivamente las pastún, los tayikos, los uzbecos, los turmenos, los hazará que acaba usted de mencionar,
que han convivido, pero no siempre se han mezclado. El Afganistán en realidad tiene esa particularidad que es una particularidad histórica, geográfica, y que crea en parte los problemas de hoy, ¿no? Los sunitas efectivamente son mayoría, los chiitas, que son los hazarás, que son los que tienen un origen mucho más asiático, aparentemente son los descendientes de Genghis Khan, que atacó esta parte del mundo en un momento dado en el siglo XIII, y la gente que se quedó ahí efectivamente son los descendientes de estos mongoles, ¿no? Que llegaron a invadir este territorio. Entonces, efectivamente, esta etnia, si se puede decir, es una de las más esclavizadas, son los que hacen los trabajos más forzados y los que nadie quiere hacer, ¿no? Los pashtun, que son una mayoría pequeña en realidad en base a los tayikos actualmente, son los que siempre han tenido prácticamente el poder completo, ¿no? Los reyes siempre han sido pashtun y los gobiernos y los gobernantes hasta el día de hoy en realidad han sido siempre pashtun. Nunca ha habido en realidad lo que podemos llamar un país creado y unido. Entonces esa diversidad es un poco el punto débil actual, ¿no? En todo este problema que mantiene el Afganistán en guerras hace más de 40 años. Claro. Y usted, cuando estuvo ahí, me imagino que tendría contacto o relación con los norteamericanos, en fin, los occidentales que han estado durante todo este periodo, ¿no? ¿Cómo era ese contacto? Mire, yo como estuve efectivamente trabajando para la diplomacia francesa, porque el puesto de director de esta delegación, valga la redundancia, esta delegación históricamente va a cumplir 100 años en este lugar, en realidad es una delegación muy antigua, primeramente es un instituto, pues el primer instituto extranjero que se instala en 1922 en el Afganistán, ¿no? Esto nos tenía en realidad en un cierto relieve académico en el lugar, y los contactos con todos los extranjeros eran continuos y efectivamente muy importantes, puesto que todo lo que concernía el patrimonio, en general histórico y antiguo y prehistórico, protohistórico, pasaba por las manos de nuestra delegación, ¿no? Con la ayuda y efectivamente del Instituto de Arqueología afgano, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado todos estos años formando a estos jóvenes de las nuevas generaciones afganas a la arqueología y trabajando a través del país, ¿no? Entonces, no solamente los militares venían a vernos, porque los militares efectivamente querían conocer un poco más el país, salían un poco de las bases militares donde se encontraban. Entonces nosotros íbamos en realidad a dar charlas para enseñar un poco qué es lo que reflejaba el país en general, ¿no? Porque nosotros como arqueólogos teníamos, la amplitud y finalmente una cierta suerte de poder atravesar el país, ¿no? En todo caso, las zonas que estaban desocupadas por los talibanes, ¿no? Porque no olvidemos que durante todos estos años de guerra, estos 20 años, el Afganistán no ha sido completamente liberado y que habían zonas, sobre todo en la parte sur y en la parte norte-este y oeste, ocupadas todavía por las tropas talibanes, ¿no? Entonces, en realidad éramos muy pedidos, si se puede decir así, para informar un poco sobre la situación, ¿no? Que se vivía en otros lugares donde ellos no podían llegar por cuestiones de seguridad, ¿no? Y los trabajos que usted hacía, más o menos en qué zona de Afganistán era o qué ciudad importante quedaba por ahí un poco para tratar de ubicarnos. Bueno, hace un momento dado, en una parte del programa, escuché que estaban hablando de una manifestación en Herat, Sí. que es una ciudad que está en la frontera prácticamente con el Irán, en el oeste del Afganistán. Ahí hemos hecho muchos trabajos arqueológicos de excavación y de restauración de monumentos preislámicos e islámicos. Hemos trabajado en la zona de Kabul, efectivamente trabajando sobre periodos budistas alrededor de nuestra era, y también efectivamente monumentos un poco más tardíos de la época musulmana históricas, fortalezas de la ciudad de Kabul,
la antigua ciudad de Kabul. Hemos trabajado en el norte del Indo Kush, que es la montaña que atraviesa el Afganistán, en el norte del Afganistán, cerca de la ciudad que se llama Mazar-i Sharif, que es una ciudad muy grande, prácticamente a la frontera con el Uzbekistán, en el norte, y cerca del río Amu Daria, que hace la frontera entre los dos países. Ahí hemos trabajado mucho, desde hace muchos años, la parte seguramente que conocemos mejor. Y en Bamián, donde se destruyeron los Budas, hemos trabajado también mucho, hemos excavado monumentos de todo tipo y de todo periodo. Y cerca de Kabul, hacia la frontera pakistaní, en la región del Logar, también estuvimos trabajando en una huaca, si me puedo decir, para emplear el término peruano, que se llama Meseinak, que es una antigua mina de cobre, ocupada ya seguramente de las épocas protohistóricas y sobre todo la época budista en el Afganistán. O sea, en realidad hemos ocupado prácticamente todo el país mientras se podía, ¿no? Porque poco a poco, yo llegué en el 2013 y desde el 2015 ya poco a poco las cosas se iban complicando y efectivamente no nos podíamos ir mucho a lugares donde nos hubiera gustado continuar a excavar. La parte sur del Afganistán pues, siempre ha estado ocupada por los talibanes. La parte de Kandahar, efectivamente, era una zona donde los talibanes se escondían, donde el Mullah Omar también vivía. Y bueno, es la zona que está prácticamente con la frontera del Pakistán, ¿no? Donde efectivamente existe el Talibastán, que es la zona donde viven todos los pashtunes, ¿no? ¿Y usted, entre los dos países? Y usted entonces, ante todos estos trabajos, nunca llegó a tener contacto con talibanes? Sí, por supuesto. Los talibanes hacían una guerrilla, ¿no? Entonces, al final de cuentas, los contactos siempre se han hecho porque, imagínese usted, para poder trabajar, por ejemplo, en esta mina de la cual he hablado hace un momento, Meseinak, en un momento dado tuvimos alrededor de 400 obreros trabajando para nosotros, con casi 50 arqueólogos y afganos y extranjeros. Y dentro de esta gente efectivamente que vino a trabajar, que es una zona, el Logar es una zona actualmente talibán completa, y siempre lo ha sido en realidad, porque es la ruta de Jalalabad que lleva hacia el Pakistán. Bueno, esta gente era talibán, o sea, claro, no se declaraban, pero estaban contentos efectivamente de que le demos trabajo, ¿no? Y ellos nos han apoyado indirectamente, ¿no? Porque, no le cuento yo, por ejemplo, una anécdota, ¿no? Muchas veces yo llamaba al mola local que manejaba un poco la mezquita de este lugar para preguntarle si podía viajar o no hacia la Huaca y ocurría que me dijera no vengas hoy día, mejor vente mañana, porque efectivamente en ese día había un ataque en el camino, ¿no? No contra nosotros, contra los militares. Claro, claro. Y digamos, no es que tampoco les cobraran algún tipo de, o sea, de cobraran algo por dejarlos trabajar, digamos. Simplemente les decían, hoy día sí, digamos, no había, digamos, porque se sabe que ellos de alguna manera establecían algún tipo de peaje, por ejemplo, para el comercio con los países vecinos cobraban una especie de impuesto, entre comillas, ¿no? En el caso de ustedes, ¿nunca les pidieron dinero para dejarlos trabajar? No, porque en realidad le dábamos trabajo. Entonces, el trabajo que dábamos era a familias enteras, ¿no? Cuando digo 400, entonces 400 personas, 99% era talibán, en realidad. De acuerdo. Ahora, entonces, más bien nos protegían, o sea, protegían en realidad la gente que estaba manejando los proyectos, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿no tiene un poco de miedo ahora por lo que pueda pasar con todas estas objetos que ustedes han encontrado, que han desenterrado? No sé si estarán en algún museo ahora en Afganistán, porque teniendo lo que en cuenta los antecedentes, ¿no? Que sabemos que los talibanes destruyeron estas famosas estatuas gigantes de Buda, y en general los musulmanes radicales destruyen, como lo hicieron en Irak, todo aquello que fuera preislámico, ¿no? E incluso mausoleos islámicos que ellos consideraban que eran impropios, ¿no? Porque se convertían en fuente de idolatría, porque se podía, digamos, rendir culto a algún santo, entre comillas, musulmán. ¿Usted no tiene miedo de lo que pueda pasar con todos esos objetos que los vayan a destruir, o que pase de repente lo que pasó en Irak, que comienzan a comercializarlo también? Que esa es otra, ¿no? Esa es otra posibilidad, comienzan a hacer contrabando de objetos. Claro.
Claro, aquí estamos hablando de dos movimientos terroristas, efectivamente, que trabajaron juntos en un momento dado, ¿no? Daesh y los talibanes, ¿no? Eh, Mire, la versión 01, diría yo, o 1.0 de los talibanes de los años 1996 hasta el 2001, cuando toman el poder dentro de una guerra civil en el Afganistán, justamente, en base a estas diferencias étnicas, los talibanes llegan un poco como los salvadores, ¿no? Porque ponen un poco de orden. La primera, diría yo, el primer evento que hacen los talibanes en el sur del Afganistán en un momento dado es juzgar a un jefe militar aparentemente terrible y que hacía lo que quería en la zona del sur, lo cogen y lo juzgan y lo cuelgan, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces van avanzando hacia el norte, hacia Kabul, y la gente lo va recibiendo, ¿no? Porque efectivamente trae una suerte de paz, de tranquilidad, ¿no? En un país que estaba completamente en guerra, ¿no? Kabul era bombardeada por centenares de misiles todos los días. Imagínese usted. Entonces, entre afganos, ¿no? O sea, ¿cómo diría yo? Entre comandantes que habían luchado contra los soviéticos, ¿no? Porque un poco para regresar a la historia, los Claro. soviéticos ocupan todos los años 80 y bueno, en un momento dado, efectivamente, los mujahideen eh, pelean contra estos, contra la invasión rusa, ¿no? Y lo que han hecho igual también con la invasión, lo que consideran ellos la invasión norteamericana. Entonces, estos talibanes efectivamente hicieron mucho desastre porque habían entre ellos gente que era demasiado radical. Cuando destruyeron los budas, por ejemplo, no todo el mundo estaba de acuerdo. Se sabe que el Mullah Omar, que era el jefe supremo, ¿no? Bueno, en todo caso, el que manejaba eh, los talibanes en ese momento, no estaba de acuerdo, pero bajo la presión, efectivamente, de los más radicales, en un momento dado tuvo que aceptar y destruir los Ya. dos Budas, ¿Y ¿no? usted piensa que ahora con con los actuales no va a pasar, o sea, no van a destruir objetos arqueológicos, que van a respetar los museos, me imagino, digo, no sé, cómo lo ve usted? Claro, para regresar a lo que usted me estaba preguntando, efectivamente, la versión 2.0 de los talibanes Sí. es una versión un poquito más endulzada, diría yo, donde están tratando de demostrar de que no son tan radicales. Entonces, cuando vemos que efectivamente ellos saben de que el hecho de haber destruido los dos Budas ha creado una opinión negativa a través del mundo, y no olvidemos que ellos destruyen esto no solamente porque era premusulmano, pero sobre todo porque se encontraba en el valle de Bamián, que está habitado actualmente por los hazarás. Y para quitarle esa entrada turística, esa parte un poco tradicional que se había convertido este valle con estos budas, los explotan, ¿no? Los destruyen. Destruyeron también cosas en el museo. ¿Sabe usted que vinieron al museo a destruir estatuas, a golpe de, caramba, de comba? Muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Entonces todo eso dio una imagen muy negativa que efectivamente ellos ahora quieren limpiar, ¿no? Entonces De acuerdo. esto es sabido que, por ejemplo, el año pasado, en el 2020, firmaron una especie de convenio con una institución internacional de protección cultural, prometiendo de que efectivamente en las zonas que ellos estaban ocupando, antes de llegar a Kabul, lo estoy hablando del año pasado, no iban a destruir nada y que por lo contrario iban a contribuir a que se guarde y a que se preserve los restos arqueológicos y el material encontrado. Ah, qué interesante. Quería hacerle una Entonces, pregunta. y No, ahora que han llegado para terminar, y sí, ahora que han llegado sí. actualmente, desde el 15 de agosto, prácticamente a los 2 días de la llegada a Kabul, se presentaron en el museo, puesto que yo conozco al director del museo, estaba muy asustado y estaba pidiendo ayuda internacional porque pensaba que iban a saquear el museo. No los talibanes, ¿no? Pero como la situación estaba un poco caótica, Claro. podían ser simplemente los bandidos, los ladrones. Los talibanes se acercaron y propusieron, y además pusieron una seguridad en las puertas del museo, que Ah, actualmente está cerrado, pero están cuidándolo.
De acuerdo. Entonces hay igual esa idea de tratar de preservar el pasado, aunque sea premusulmano. ¿Por qué? Porque los talibanes, al final de cuentas, prefieren ceder sobre esos puntos que les parecen menos importantes que ceder sobre los puntos que son más radicales, concernentes, por ejemplo, el problema de las mujeres, ¿no? Y el rol de las mujeres y los estudios de las mujeres. Claro, claro. Y ya para terminar, usted cuando estuvo ahí, los afganos en general, el trato que tenía con ellos, eran personas acogedoras. Claro, como hemos visto, son personas de diversas etnias y todo, o sea, no todos tenían probablemente el mismo comportamiento. Y seguramente usted lidió sobre todo con personas ya occidentalizadas, digo yo. Pero también de repente ha lidiado con personas que eran totalmente, bueno, rurales y todo. En general, ¿cómo definiría a los afganos? Si los puede reunir en un solo paquete o es que hay obviamente que hay diferencias. No, los afganos son conocidos porque saben recibir. Cuando el enemigo está invitado, es bien recibido igual. Es una tradición. Yo he estado efectivamente en las ciudades importantes, ¿no? Las más modernizadas, pero también nuestro trabajo nos ha permitido viajar a través del país y encontrarnos en zonas rurales, muy rurales además, hasta podría decir un poquito, nos transportábamos al medievo, al medievo completamente, porque eran zonas donde no llegaba nada, ¿no? Donde el gobierno no llegaba y la gente vivía en lo tradicional, pero un tradicional de hace 3 siglos atrás. Y claro, las mujeres se escondían, etcétera, ¿no? Pero una vez que nos recibían, porque íbamos con gente local, bueno, nos invitaban lo que tenían, ¿no? Nos mataban su gallina o nos invitaban el pan, lo poco que tenían igual, porque ellos nos reciben así. Los afganos entre sí, no olvidemos que no solamente existen las etnias, hay también conjunto de tribus, clanes, familias que efectivamente o se unen o se pelean entre ellos, ¿no? Entonces, no olvidemos que los afganos son guerreros desde hace ya siglos. Entonces, no olvidemos que los afganos le ganaron las primeras guerras a los ingleses en el siglo XIX, tumbaron a los soviéticos. Ahora han ganado esta guerra también, aunque no se habla de haber ganado, pero efectivamente es caramba, los norteamericanos se van con el rabo entre las piernas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el afgano tiene un dicho muy conocido donde él dice: yo contra mi hermano, yo mi hermano contra mi primo, yo mi hermano mi primo contra el vecino, pero yo mi hermano y mi primo y el vecino contra el extranjero. Y es sobre esa base, efectivamente, nacionalista seguramente, que esta guerra se ha terminado como lo conocemos actualmente, ¿no? De acuerdo. Y ya una última y muy breve. Usted ha hecho, me imagino, tiene buenos amigos afganos. Ha hecho buenas amistades. Sí, muchos. Claro. Hemos estado trabajando estos últimos días, justamente por eso que estoy un poquito así cansado, porque hemos tratado efectivamente de hacer salir un máximo de amigos, familiares, ¿no? Gente del museo, gente que ha trabajado para el patrimonio, sus familiares, etcétera. Una situación muy difícil actualmente y la seguimos viviendo porque muchos se han quedado y muchos me siguen escribiendo cotidianamente, entre otros estudiantes que he tenido, porque también enseñaba en la universidad en Kabul, y que están desesperados por salir, sobre todo las jóvenes mujeres. De acuerdo. Bien, muchas gracias, señor Bendezú. Muy interesante lo que nos ha comentado, la verdad que un gran testimonio. Y bueno, creo que seguramente para nuestro público habrá apreciado bastante. Nuevamente, muchas gracias y quién sabe, tal vez podamos conversar nuevamente más adelante. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Aprovecho para saludar a mis compatriotas caramba peruanos y bueno, esta parte del mundo efectivamente es poco conocida y a su servicio cuando usted quiera para poder conversar sobre la actualidad, lo que está pasando actualmente efectivamente también con este país y esperamos un futuro mejor también, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien, recordemos la pregunta, planeta. ¿Quién fue Mikis Theodorakis? Regresamos con el siguiente bloque.